Hola chicos, soy la doctora Lentati y en este módulo vamos a empezar a ensamblar los conocimientos de los tejidos básicos que ya estudiaron para hablar de sistemas y aparatos. En esta oportunidad aprenderemos sobre la histología del aparato cardiovascular y para esto nos vamos a plantear los siguientes objetivos. Primero, conocer la estructura morfológica básica de los vasos sanguíneos, linfáticos y el corazón. En segundo lugar, aprenderemos la clasificación de los capilares sanguíneos y en tercer lugar vamos a resaltar las características de un sistema porta. Para comenzar, debemos saber que el aparato cardiovascular comprende el conjunto de órganos que intervienen en el transporte de la sangre en el organismo. Se compone de una bomba, que es el corazón, y los vasos sanguíneos van a proveer la ruta por la cual la sangre circula. El corazón bombea sangre a las arterias, que convencionalmente se colorean de rojo, con una presión considerable para llegar a los distintos tejidos, y la sangre retorna al corazón a baja presión a través de las venas, que se colorean convencionalmente de azul. Los vasos están organizados de modo tal que la sangre llegue rápidamente a la microvasculatura en la intimidad de cada tejido. La microvasculatura está formada por los capilares, que como veremos más adelante tienen paredes muy delgadas, lo que va a facilitar el intercambio bidireccional de líquido entre la sangre y el intersticio celular. Este líquido de intercambio se denomina filtrado sanguíneo. Lleva oxígeno y metabolitos a los tejidos que son intercambiados por dióxido de carbono y desechos metabólicos. La mayor parte de este líquido retorna al corazón a través del sistema venoso, pero una porción de él se introduce en los capilares linfáticos en forma de linfa. Así tenemos que existen dos circuitos que distribuyen la sangre a los tejidos. El primero es la circulación pulmonar, el cual transporta sangre desde el corazón hacia los pulmones y de vuelta hacia el corazón a través del sistema pulmonar. Y en segundo lugar, la circulación sistémica o mayor es la que lleva sangre a los demás tejidos, a todos los demás restantes tejidos del organismo. Además de estas dos circulaciones, la circulación pulmonar y la circulación sistémica, también está la circulación linfática, que como ya hemos dicho algo, transporta la linfa desde el intersticio tisular por los vasos linfáticos que se van a unir a la circulación sistémica cuando el conducto torácico desemboca en la vena subclavia. Ahora vamos a comenzar a estudiar a los vasos sanguíneos. Ellos son las arterias, los capilares y las venas. Las arterias son los vasos que transportan la sangre desde el corazón y se ramifican en vasos de menor calibre para abastecer a todas las regiones del organismo. Las arterias van a desembocar en los capilares. Los capilares son vasos de paredes delgadas que forman redes o lechos en los tejidos, en la profundidad de cada tejido, y es donde se produce el intercambio de gases, nutrientes, hormonas y desechos. Y por último tenemos a las venas. Las venas drenan los lechos capilares y forman vasos cada vez más grandes que retornan al corazón la sangre. En este corte, en líneas generales, podemos ver que las arterias tienen paredes más gruesas que las venas, que son de diámetro un poco menor, como podemos ver en el corte. Además, las arterias tienen una luz
más bien redondeada y con escasos glóbulos rojos en su luz, a diferencia de las arterias que tienen una luz irregular y en la que podemos ver mayor cantidad de glóbulos rojos. También observamos que la adventicia es de mayor grosor en una vena que en una arteria. Esto en líneas generales. Lo que estamos viendo acá es un corte de un paquete vasculonervioso donde podemos observar una arteria, una arteriola más pequeña, una vena, una vénula pequeña y dos estructuras nerviosas inmersas en tejido adiposo y conectivo. En su estructura general, los vasos sanguíneos constan de 3 capas. La capa más interna se llama túnica íntima. Está conformada por una capa de epitelio plano llamado endotelio, este apoyado sobre su membrana basal. Por debajo del endotelio, con su membrana basal, tenemos una capa subendotelial de tejido conjuntivo laxo, que suele tener algunas fibras musculares lisas y en que en las arterias incluye además una lámina de material elástico fenestrado que se llama membrana elástica interna. La segunda capa se llama túnica media. Consiste principalmente en capas circunferenciales de células musculares lisas. En las arterias, la capa media es más gruesa que en las venas. Y por fuera de la capa media, incluye una segunda capa de fibras elásticas denominada membrana elástica externa y que separa a la túnica media de la adventicia arterial. Entre las células musculares lisas de la capa media también hay fibras elásticas, fibras de colágeno, fibras reticulares y proteoglucanos. Es importante recalcar que todos los componentes extracelulares de la túnica media son sintetizados por las fibras o células musculares lisas. Bueno, por fuera tenemos a la última capa, la túnica externa o adventicia, que está conformada por tejido conectivo laxo, con algunas fibras elásticas. La adventicia es de espesor variable, siendo más delgada en las arterias y más gruesas en las venas. Esta túnica, la adventicia, contiene un sistema de nervios y vasos. Esta red de vasos sanguíneos que se halla en la túnica adventicia son llamados vasa vasorum y son los vasos sanguíneos que van a irrigar a las paredes vasculares de las arterias y de las venas. En este punto quiero resaltar al endotelio vascular, que siendo una capa simple de epitelio plano, tiene múltiples propiedades y funciones, como por ejemplo mantiene la barrera de permeabilidad selectiva porque tiene zonas occludens entre sus células. Además, ella mantiene una barrera no trombógena. Modula el flujo sanguíneo y la resistencia vascular. Además, modula también la respuesta inmunitaria. Sintetiza hormonas como factores de crecimiento y participa activamente en el metabolismo de las lipoproteínas y el colesterol. Quiero que por favor, luego del teórico, amplíen la lectura de este tema buscando en sus libros y estudiando las propiedades del endotelio vascular, además de las sustancias que producen con mayor detalle en sus libros. Bueno, cuando hablamos de arterias, clásicamente las dividimos en 3 tipos, según su tamaño y las características de la túnica media. Así tenemos a las arterias grandes o elásticas, las arterias musculares
de mediano tamaño y las pequeñas arterias denominadas arteriolas y metaarteriolas. Las arterias grandes o elásticas, con su ejemplo típico, la aorta y las arterias pulmonares, se caracterizan por presentar principalmente múltiples capas de láminas elásticas en sus paredes. Sirven como vía de conducción de la sangre con un movimiento del líquido sanguíneo continuo y uniforme. Su túnica media entonces es gruesa, con células musculares lisas siempre presentes y más de 40 hasta 70 membranas elásticas fenestradas. Como podemos ver en esta microfotografía, su grosor es considerable. Si quisiéramos resaltar la constitución de fibras elásticas, podríamos usar una técnica de coloración con orselina. Por el otro lado están las arterias medianas o musculares o de distribución, que como por ejemplo podemos nombrar a la arteria femoral. En estas, las células de músculo liso se convierten en el elemento predominante de la capa media. Además, estas arterias tienen una prominente membrana elástica interna y externa. La contracción de las paredes de las arterias musculares ayuda a mantener la presión arterial. Por último, se encuentran las más pequeñas, las arteriolas y las metaarteriolas, que tienen menor cantidad de músculo liso en su pared y son las reguladoras del flujo sanguíneo hacia los lechos capilares, ya que su capa de músculo liso funciona como un esfínter precapilar. Todas las arterias presentan en su endotelio cuerpos de Weibel-Palade, que son inclusiones con forma de bastón dentro del citoplasma. Se colorean basofílicamente y están en el citoplasma de las células endoteliales. Estas inclusiones citoplasmáticas contienen al factor de von Willebrand y a la selectina P. El primero, el factor de von Willebrand, es una glucoproteína que cuando se secreta hacia la sangre se une al factor 8 de la coagulación, favoreciendo así la adhesión plaquetaria en el sitio donde haya lesión endotelial. La selectina P es una molécula de adhesión celular que inicia la migración de neutrófilos desde la sangre hacia su sitio de acción en el tejido conjuntivo cuando hay algún tipo de injuria. Pasamos ahora a describir al sistema microvascular. El sistema microvascular es el sitio donde se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. El sistema microvascular está formado por las arteriolas, las metaarteriolas, los capilares y las vénulas postcapilares. En general, en el lecho microvascular, las arteriolas transportan sangre hacia los capilares, regulando la cantidad de sangre que pasa a través del lecho, ya que funcionan como esfínter precapilar. La sangre pasa a los capilares donde se produce el intercambio de sustancias y los productos de desecho van a ser drenados a través del sistema venoso hacia las vénulas postcapilares. En el lecho microvascular existe una vía preferencial o un sistema alterno para derivar la sangre directamente desde una arteriola a una vénula sin pasar por el lecho microvascular. Estos sitios preferenciales son denominados anastomosis arteriovenosas. Son comunes en la punta de los dedos, en la nariz, en los labios, en el pene y en el clítoris. Las anastomosis arteriovenosas intervienen en la termorregulación y en la respuesta eréctil del pene y del clítoris.
Las anastomosis arteriovenosas van a proveer rutas directas entre las arteriolas y las vénulas sin pasar por el lecho capilar. Este es un esquema donde vemos la arteriola que se ramifica y se constituye el sistema microvascular que va a desembocar en la vénula. Y acá arriba podemos ver el sistema preferencial donde la sangre arterial pasa a la vénula sin atravesar el lecho microvascular. En esta microfotografía quería que vean un corte histológico donde podemos ver las arteriolas que tienen pared, en su pared tienen músculo liso y las vénulas de paredes delgadas. Y en esta fotografía, por debajo de un epitelio de revestimiento, podemos ver a un capilar con una membrana, con una capa muy delgada, que ahora vamos a pasar a describir. Como pueden ver, el capilar es tan delgado que solo hay una hilera de eritrocitos en su luz. Ahora hablaremos de los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos de menor calibre. Como vimos, forman redes o lechos en los tejidos. Cada uno de ellos se compone de endotelio y su membrana basal solamente. La luz del capilar es tan pequeña que apenas es suficiente para permitir el paso de un eritrocito, uno a la vez, como vimos en la fotografía de la diapositiva anterior. La estructura de los mismos varía de un tejido a otro y según su morfología se identifican tres tipos: los continuos, los fenestrados y los discontinuos o sinusoides. Los capilares continuos son típicos en el músculo, en el pulmón y en el sistema nervioso central. Se caracteriza por uniones ocluyentes entre sus células endoteliales. Acá podemos ver el núcleo de una célula endotelial y que están estrechamente adheridas entre sí. Estas uniones son muy selectivas y solo permiten el paso de moléculas muy pequeñas, menores a 10 kilodalton, y la lámina basal de este epitelio es continua. En algunos capilares continuos puede haber, rodeando a la célula endotelial, otras células denominadas pericitos, que también se llaman o son conocidas como células de Rouget. Estos rodean al capilar, están entre la célula endotelial y la membrana basal. Los pericitos presentan prolongaciones citoplasmáticas ramificadas y tienen una función contráctil. Además, actúan como célula madre, pudiendo diferenciarse hacia células del músculo liso o hacia células endoteliales. Estos son los capilares continuos, que tienen que recordar que su endotelio tiene células ocludens y que la lámina basal es de tipo continuo. Luego tenemos a los capilares fenestrados. Estos son típicos de las glándulas endocrinas y sitios de absorción, como la vesícula biliar y el tubo digestivo. También se encuentran, y lo van a estudiar, en el riñón. Los capilares fenestrados tienen también una lámina basal continua, pero las células del endotelio tienen fenestras o poros. Estas fenestras están cubiertas por un diafragma de membrana muy delgado. Y como tienen fenestraciones, va a permitir mayor paso de sustancias, a diferencia de los capilares continuos. Y el tercer tipo se llama capilar discontinuo o sinusoide. Ellos se encuentran típicamente en el hígado, en el vaso y en la médula ósea.
No suelen ser cilíndricos como vemos en la foto, más bien adoptan la forma del sitio en que se encuentra, siendo más bien espacios entre placas o cordones de células. En consecuencia, su recorrido es sinuoso o retorcido y por eso se llaman sinusoides. Se caracterizan porque tienen poros en el citoplasma de las células endoteliales. Estos poros, que son verdaderos agujeros, no están cerrados por diafragmas como en el anterior, lo que aumenta más aún su permeabilidad. Y en algunos sitios no tiene lámina basal, o si la tiene, la lámina basal del epitelio es discontinua. Bueno, habiendo ya estudiado las arterias y las venas, ahora vamos a pasar a recalcar o a resaltar las características de las venas. Como ya dijimos, las venas son los vasos que regresan la sangre hacia el corazón. En los cortes histológicos, las venas son paralelas a las arterias. Sin embargo, suelen mostrar una luz mayor, paredes colapsadas, más delgadas y menos elásticas que las arterias, ya que el retorno venoso es un sistema que ocurre a baja presión. Las venas se componen de las mismas tres capas que las arterias, pero los límites entre ellas no es tan definido como en las arterias. Según su diámetro y su grosor, podemos ver que hay venas grandes, venas medianas y vénulas. Las vénulas suelen tener un diámetro aproximadamente 1 milímetro. Las venas medianas hasta 10 milímetros y las venas grandes son aquellas de más de 10 milímetros de diámetro. En el cuadro podemos ver las características de cada una de las capas y de cada una de las venas según su tamaño. Y tenemos que resaltar acá que la capa muscular es menos importante que en las arterias y adquiere notoriedad el tejido conectivo. El tejido conectivo es el más importante constituyente de la túnica media en las venas y la adventicia está más desarrollada que en las arterias, viendo que también tenemos algunas capas de células músculo liso entre los haces de fibras musculares y un importante tejido conectivo adiposo a su alrededor. En este corte podemos observar una vena de gran tamaño y en este una vénula con una pared muy delgada acompañando a una arteriola. Bueno, ya estudiamos entonces a los vasos sanguíneos y a los lechos capilares, pero nos queda ahora por comprender el concepto de sistema porta. El sistema porta se compone de un sistema de vasos interpuestos entre dos lechos capilares. Ya vimos que usualmente luego de una arteriola surge un lecho capilar que se continúa con una vénula. Esto es lo usual, lo común. Pero en este caso, en el sistema porta, esta vénula vuelve a generar otro lecho capilar para nuevamente desembocar en una vénula. En este esquema entonces estamos viendo un sistema venoso portal formado por vénulas. Es un sistema portal venoso que podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de la circulación entre el intestino y el hígado y otro ejemplo a nivel de la hipófisis. Además de los sistemas portavenosos, también tenemos los sistemas porta arterial, cuyo ejemplo se encuentra a nivel del glomérulo renal en los riñones. ¿Se entendió el concepto del sistema porta? Es un sistema de vaso interpuesto entre dos lechos capilares, como vemos en el esquema, y pueden ser venosos o arteriales.
es importante recordar los ejemplos de cada uno. Ya describimos a la ruta que transporta la sangre, ya describimos a los vasos sanguíneos. Y ahora vamos a pasar a describir a la bomba cardíaca, a la bomba que hace circular la sangre en el organismo, el corazón. La función del corazón es mantener el flujo unidireccional de la sangre. Se ubica en la cavidad torácica en el mediastino medio entre los dos pulmones. Consta de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, derecho e izquierdo, en ambos casos separadas por el tabique interauricular e interventricular. Las paredes del corazón constan de una gruesa capa de músculo cardíaco, cuya contracción impulsa la sangre. Además, en la constitución del músculo del corazón interviene una estructura o esqueleto fibroso que le da su forma y consiste en 4 anillos fibrosos que están alrededor de los orificios valvulares. Estos anillos fibrosos están formados por tejido conjuntivo denso y son el sitio de inserción de las valvas que van a formar las válvulas cardíacas. Las valvas están constituidas por tejido conectivo denso fibroso con frecuentes fibras elásticas. Se suma tejido conectivo laxo en sectores y cada valva está revestida por endotelio. En tercer lugar, encontramos a la porción membranosa del tabique interventricular que va a contener al sistema de His. Y como último componente fibroso tenemos a las cuerdas tendinosas que se insertan en las valvas. Dijimos además que teníamos el músculo cardíaco, una estructura fibrosa y por último tenemos al sistema de conducción. La función del sistema de conducción es iniciar y propagar la despolarización de las fibras musculares que causa la contracción rítmica del músculo cardíaco y del corazón como un todo. El sistema de conducción se compone de 2 nódulos o nodos. El nodo sinusal o sinoatrial, que se localiza en la aurícula derecha, el nódulo auriculoventricular. Entre ellos tenemos los haces internodales y el impulso se inicia en este nódulo sinoatrial, por lo que se lo llama también marcapasos cardíaco, porque es el que impulsa la frecuencia cardíaca. Este impulso viaja hacia el nodo auriculoventricular a través de células musculares modificadas. El impulso llega al nodo auriculoventricular y este se va a difundir hacia el resto del corazón, hacia los ventrículos, a través de las de His que ocupa la porción membranosa del tabique interventricular y luego viaja al interior del músculo cardíaco a través de unas fibras que se llaman fibras de Purkinje. Estas fibras o células de Purkinje son células musculares cardíacas modificadas. Ahora sí, luego de haber hablado de la estructura del corazón, vamos a pasar a describir su constitución histológica. Desde adentro hacia afuera, el corazón está formado por 3 capas: el endocardio, el miocardio y el saco pericárdico. El endocardio es la capa más interna del corazón. Reviste su cavidad y está formado por endotelio. Por debajo del endotelio vamos a tener una capa de tejido conectivo denso, rico en fibras elásticas y que contiene algunas fibras musculares lisas. Y luego está la capa subendotelial o subendocárdica,
conformada por tejido conectivo laxo con frecuentes vasos sanguíneos y que contiene a las fibras de Purkinje del haz de His. Las células de Purkinje, como ya dijimos, son células musculares cardíacas modificadas para transmitir el impulso cardíaco. Como vemos, son más grandes que los miocitos comunes. Tienen un núcleo central también más grande y un citoplasma amplio y pálido en la tinción de hematoxilina y eosina porque contiene gran cantidad de glucógeno, característica que podríamos resaltar con una tinción de Paz. A nivel medio tenemos al miocardio, que está conformado por músculo cardíaco, como ya estudiaron en las clases pasadas, y que también incluye a células mioendocrinas. De estas quiero destacar a su presencia en las aurículas, donde producen el péptido natriurético auricular o atrial. Estas células musculares con fusión endocrina responden al estiramiento del músculo a nivel de las aurículas y estimula así la secreción de sodio por orina. Este péptido se secreta continuamente en pequeñas cantidades, pero cuando la aurícula se distiende mucho, aumenta su secreción considerablemente con un muy potente efecto natriurético. En tercer lugar está la capa más externa, el saco pericárdico, que tiene dos hojas. El epicardio es su hoja visceral, se apoya directamente sobre el miocardio y está formado por una capa de células mesoteliales y tejido conectivo laxo con abundantes adipocitos. El epicardio fija y se refleja a nivel de los grandes vasos del corazón, formando así la segunda capa u hoja visceral u hoja parietal, denominada pericardio, que también está revestida por mesotelio. Así, entre estas dos hojas va a quedar constituida una cavidad potencial que no tiene más de 10 a 50 mililitros de líquido seroso, que se denomina cavidad pericárdica. En resumen, el corazón está formado por tres capas: el endocardio, el miocardio y el saco pericárdico. El endocardio, que es la túnica más interna, está conformada por endotelio, tejido conectivo denso, y una capa subendocárdica de tejido conectivo laxo que contiene las fibras de Purkinje modificadas para transmitir impulso. A nivel medio tenemos el miocardio con el músculo cardíaco típico y que a nivel de las aurículas estas células musculares tienen función endocrina y secretan el péptido natriurético atrial. Y por último, la hoja más externa o la capa más externa es el saco pericárdico, conformado por dos hojas: el epicardio su hoja visceral, el pericardio su hoja parietal y entre ambos la cavidad pericárdica. Por último, vamos a hablar de la circulación linfática. Comienza en las proximidades del lecho capilar, en el sistema microvascular que ya estudiamos. Los capilares linfáticos se componen de endotelio y carecen de lámina basal continua, por lo que son muy permeables a sustancias de gran peso molecular como proteínas y lípidos. El líquido del intersticio, rico en proteínas y líquidos, se introduce en los capilares linfáticos que van convergiendo para formar vasos de mayor calibre, formando así los vasos linfáticos que drenan a vasos colectores y se reúnen para formar el conducto torácico. Para ello atraviesan los ganglios linfáticos y desembocan por último a nivel de las grandes venas del cuello. Este sistema, el sistema linfático, es un sistema unidireccional,
desde el intersticio tisular hacia las grandes venas del cuello. Y como dijimos, es muy importante para drenar el intersticio tisular. Para finalizar esta presentación, quería dejarle la inquietud de 3 entidades clínicas cuya patogenia va a ser mejor entendida por ustedes luego de haber aprendido el tema de hoy. Acá podemos ver y nombrar a la aterosclerosis, donde la patogenia incluye a un engrosamiento de la túnica íntima arterial, donde se depositan material lipídico y van a formar los ateromas. Los ateromas van a disminuir la luz de la pared arterial y son favorecedores de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular. Otra enfermedad que se correlaciona con el tema de hoy es la enfermedad de von Willebrand. Este es un trastorno hereditario que resulta en el deterioro de la adherencia de las plaquetas y predispone a hemorragias. La enfermedad de von Willebrand entonces está en relación con los cuerpos de Weber-Palade que estudiamos en el endotelio capilar. Y otra muy frecuente enfermedad clínica que se correlaciona con el tema de hoy es la hipertensión arterial. El tamaño de la luz de las arteriolas y las pequeñas arterias musculares va llevando a que haya un aumento de la resistencia vascular. Con la cronicidad de este aumento de la resistencia vascular, el corazón no tiene otra solución que hipertrofiarse y producir así una hipertrofia ventricular izquierda o cardiopatía hipertensiva. Bueno chicos, espero que hayan podido aprovechar mi exposición acerca de aparato cardiovascular. Me encuentro disponible para sus preguntas a través del aula virtual y les deseo una excelente cursada y éxitos en el examen parcial. Chau, chau.